El proceso de antiderivación realmente es el proceso inverso de derivadas. Entonces, si me dan esta función, si el problema plantea esta función que está aquí, ¿en qué consiste hallar una antiderivada o todas las antiderivadas o la derivada más general para esa función? Pues consiste en encontrar una función que al derivarla me da precisamente la que está aquí, que es el sentido de esta identidad. Es decir, queremos encontrar una función f mayúscula que al derivarla me produce la función que está aquí, menos un tercio más un medio de x al cubo menos 3 séptimos de x a la 5. Y para eso voy a descomponer la función f, pues como ya lo mencioné antes, en sus tres respectivas componentes o sus tres términos y aplicar la propiedad que aparece en el renglón, en el segundo renglón, porque esa es la propiedad que me dice cómo calcular las antiderivadas de una suma. Y aquí tengo una función que la estoy viendo como una suma de tres términos, ¿sí? Luego, una vez yo obtenga la antiderivada de cada una de estas, pues voy a manejar las constantes que están multiplicando a las funciones. Porque observen que en este caso, por ejemplo el que está aquí, tengo x al cubo multiplicado por un medio. Allí puedo usar la propiedad que aparece en el primer renglón, una constante por una función. Y lo que dice la tabla es, calcule primero la antiderivada de la función y multiplique por la constante. En este caso, lo que tendría que hacer es primero calcular la antiderivada de x al cubo y una vez tenga la antiderivada de x al cubo, la respuesta es multiplicar por la constante, que en este caso es un medio. Vamos a proceder a la solución de este ejercicio, que es similar al que aparece en la sección 4.9 en la posición número 3. ¿Ok? Entonces, primero veamos entonces cómo obtener las antiderivas de cada uno de estos términos usando la propiedad del tercer renglón. Entonces, miremos con más detalle la propiedad o la fórmula que aparece en el tercer renglón de la tabla. Entonces, lo que tenemos que observar primero es que si yo tengo x a la n más 1 sobre n más 1, la derivada de esta función es precisamente bajar n más 1, el exponente baja a multiplicar x y el exponente que aparece aquí como n más 1 pierde una unidad. Por eso aquí ustedes ven que aparece n más 1 menos 1. Y n más 1 como está dividiendo, pues se conserva en la derivación. Entonces aquí ustedes pueden ver que n más 1 se va a cancelar con n más 1. Y al final lo que voy a obtener es x a la n porque este 1 se cancela con menos 1. Entonces todos aprendemos en un curso de cálculo de una variable que precisamente la derivada se obtiene de esta forma. Por eso en la tabla, leyéndola de izquierda a derecha, vemos que la antiderivada de esta función, la antiderivada de x a la n, es precisamente la que está acá, porque es la función que al derivarla me produce x a la n. ¿Ok? Vamos entonces a necesitar esta fórmula para los casos particulares. Como pueden ver, aquí tengo x con a la n con n igual a 5 y aquí tengo x a la n con n igual a 3. Aquí también voy a poder interpretar esta expresión como si fuera una potencia de x. Pero para eso necesitamos un caso especial. Entonces, el caso especial es el caso n igual a 0. Entonces, si n es 0, en este tercer renglón, si n es 0 aquí en este tercer renglón, entonces lo que tendría es x a la 0 que es 1. Entonces, si n es 1, perdón, si n es 0,
Entonces la derivada de x es 1, porque es x lo puedo ver como x a la 1 y con la fórmula de arriba entonces el 1 baja a multiplicar la x porque al ser n igual 0 aquí tengo 1 y 1, entonces 1 multiplica x y el exponente 1 pierde una unidad, por eso me queda 1 menos 1 que es 0, que es la fórmula del tercer renglón. Es decir, la derivada de x con respecto a x es 1, por eso la antiderivada de 1 o de x a la 0, la antiderivada de esta función 1 es precisamente la función x. Y teniendo esto en cuenta, voy a poder encontrar la antiderivada de menos un tercio, porque lo voy a poder interpretar como si fuera menos un tercio por la función 1. De la misma forma, voy a poder calcular la de x al cubo. De acuerdo con el tercer renglón, la antiderivada de x al cubo cuando n es 3 sería, como n es 3, entonces me queda, en esta fórmula me queda, en la fórmula que está acá, me queda x a la 4 dividido 4. Precisamente porque la derivada con respecto a x de x a la 4 sobre 4 es x al cubo. El 4 baja a multiplicar, se cancela con el 4 y el 4 pierde una unidad, o sea, 4 menos 1 que es 3, de acuerdo con la fórmula que aparece aquí en esta región. ¿Ok? Bueno, análogamente podemos hacer x a la 5. ¿Sí? Pero bueno, este es el procedimiento que vamos a seguir para resolver este problema. Vamos entonces ahora a ver cómo podemos usar toda la información que tenemos en esta pantalla para resolver el problema. Bueno, vamos a continuar.